Hola chicos y chicas, el tema que veremos hoy son los cuentos, en el cual veremos desde qué es un cuento, los tipos, la estructura y las características que éste tiene. ¿Qué es un cuento? Un cuento es un relato o una narración breve de carácter ficticio y que está protagonizada por un grupo reducido de personajes y con una trama sencilla de comprender. Existen dos tipos de cuentos. Estos son los cuentos populares y los cuentos literarios. Los cuentos populares son narraciones de hechos imaginarios y suelen tener varias versiones que cambian los detalles, pero mantienen una misma estructura. Se caracterizan por ser anónimos y por ser transmitidos de forma oral, mientras que los cuentos literarios son transmitidos mediante la escritura y suelen tener un autor conocido, existiendo solamente una versión del cuento. Dentro de los cuentos se pueden encontrar muchos temas, por ejemplo, los cuentos fantásticos, infantiles, policiales, realistas, de terror, comedia, misterio, históricos, microrrelatos sobre la Navidad, las aventuras, ciencia ficción, entre muchos otros temas que puedes abordar en un cuento. Algunos ejemplos son los cuentos populares, que están los cuentos de hadas, las fábulas, el mito y la leyenda. En los cuentos literarios está la obra del Conde Lucanor. En un cuento fantástico está Caperucita Roja, que también entra en un cuento infantil. En el cuento policíaco, un ejemplo es La muerte silenciosa. Un cuento realista, Juan y la ciudad. Un cuento de terror, El guardavidas. Un cuento histórico, La gran migración. Y por último, un ejemplo de cuento de ciencia ficción está Los reyes de la arena. En la estructura del cuento, en la introducción, se comienza la historia, se plantea el escenario y se hace una pequeña presentación de los personajes. En el nudo es donde se desarrolla todo el conflicto de la historia que se narra, y en el desenlace o final, en esta parte es cuando el conflicto de la historia se resuelve, el final puede ser feliz o triste y es un final cerrado. En las características del cuento es un escrito en prosa, de extensión relativamente breve. Es conciso, es decir, cuenta solo lo justo y necesario, sin perderse en detalles irrelevantes o en hechos que no tienen relación directa con la trama. Siempre es un texto de ficción, por más que esté basado en hechos reales. Cuenta con pocos personajes. El personaje principal o protagonista suele ser uno solo. El narrador es de primera o de tercera persona y se enfoca en un solo acontecimiento o suceso principal a diferencia de la novela, que puede centrarse en muchos. En un cuento, al protagonista siempre se le presenta un problema o conflicto que debe de resolver. El cuento se divide en tres partes principales: introducción, nudo y desenlace. En los cuentos tradicionales es usual el final sorpresivo. Dentro del género existen subdivisiones según sus características: cuentos realistas, fantásticos, sobrenaturales, policiales, infantiles, de ciencia ficción, etc. Por lo general, su objeto es entretener y hacer reflexionar al lector. Finalizamos esta presentación con esta frase: los cuentos bonitos siempre hacen perder la noción del tiempo, y gracias a ellos nos salvamos del agobio de lo práctico. Carmen Martín Gaitén.